Eta hurrengo hizlariari emango diogu hitza, Leire García Fernández da bera. Leire García Fernández es investigadora y profesora de la Deusto Business School, Universidad de Deusto. Gonbia egingo dizut, Leire, igotzeko zure lekura. Os presento a Leire, es psicóloga, antropóloga y doctora en Psicología Social y Organizacional, premio extraordinario de doctorado de la UPV-EHU por el impacto internacional de su investigación sobre la influencia del sistema sexo-género en las dinámicas organizacionales. Ha publicado más de una veintena de artículos en revistas científicas de referencia y ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales en materia de innovación y cambio organizacional, así como en materia de conciliación. Combina su investigación con el asesoramiento a instituciones privadas y públicas, colaborando con diversas empresas en la elaboración de diagnósticos y acciones en esta área de conocimiento. Actualmente, Leire García es profesora e investigadora del Departamento de Management en Deusto Business School, Universidad de Deusto. Su ponencia se titula El abanico de la conciliación, modelos y dimensiones para múltiples necesidades. Euskaraz, kontziliazioaren aukera, behar anitzetarako ereduak eta dimentsioak. Beraz, Leire, hasta las 11 menos 10 más o menos, luego 10 minutos para un turno de preguntas para todas aquellas personas asistentes que quieran formular preguntas a la ponente. Leire. Orain bai, ezta? Mila esker gonbidapenagatik eta, bueno, Eusko Jaurlaritzari eta bereziki Bari eta a la dirección por organizar el evento y porque creo que además es una mesa, un programa de 2 días bastante completo con miradas muy complementarias y que se enriquecen mutuamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un acierto. A mí igual me toca un poco la parte aburrida, sobre todo después de Alfonso, que es motivador y conferenciante. Yo vengo a representar un poco la parte más académica realmente, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es una especie de estado de la cuestión en materia de conciliación, hacer un repaso de qué es lo que sabemos sobre esta cuestión, qué medidas tenemos para desplegar y qué es lo que sabemos sobre qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de desplegar esas medidas y, bueno, pues hacer un poco ese repaso. Claro, como hay mucho en materia científica, hay mucho y muy complejo, pues he tratado de resumirlo. Os adelanto que no creo que lo haya conseguido y que, por favor, controladme el tiempo. Si ves que me voy acercando a la hora, me avisas sin problema. Y entonces he intentado, de alguna manera, hacerlo lo más cercano a una metáfora sencilla que pueda entender todo el mundo, aunque, como digo, es complejo. Pero en términos generales, muchas cosas, de hecho ya las hemos comentado, no son tan complejas, ¿no? Y parte un poco de esta idea de que la conciliación en realidad es una necesidad humana básica, lo hemos comentado desde el principio. Antes Elena Caria ha empezado hablando de los problemas que tenemos para conciliar, 1 de cada 4 personas, lo cual es un dato incluso poco, ¿no? Porque eso puede serlo expresado, pero probablemente según cómo se formule la pregunta, el indicador será mucho mayor, porque realmente estas 2 dimensiones de la vida, el trabajo, quien necesita trabajar, que somos la mayoría de las personas, y la vida, pues son 2 dimensiones que necesitan ir conectadas y que están en conflicto, como se comentaba también previamente, ¿no? Por muchos motivos que son obvios, empezando por la cuestión del tiempo, ¿no? Tenemos que dividirlo. Entonces, esa necesidad de conciliar la vida personal, familiar y la vida laboral es una necesidad humana básica, especialmente en las sociedades contemporáneas, en las que tenemos modelos familiares de doble ingreso, donde ya no tenemos, como teníamos antes, en términos generales, a la mujer en casa cuidando de las tareas domésticas y de las personas dependientes, sino que ahora tenemos familias en las que las 2 personas trabajan y, por lo tanto, la necesidad de conciliar es mayor que nunca. Entonces, partiendo de esa idea de que es una necesidad básica, es como el aire, ¿no? Representaba el aire, eso que necesitamos tener para vivir, no lo podemos dejar fuera. No es que vayamos a la empresa y digamos, dejo mis emociones o dejo mi conciliación fuera, no, la llevamos puesta, no es posible desprendernos. Entonces, partiendo de esa cuestión básica, tenemos posibles formas de regularla, de gestionar, ¿no? Y la metáfora del abanico me parecía interesante porque al final parte de un mecanismo muy básico, que es que, pues bueno, yo puedo conseguir aire pues utilizando ese mecanismo que se abre y se cierra con un motor, ¿no? Que en este caso es la mano, y entonces, bueno, pues lo abro y lo cierro a mi conveniencia en función del aire que necesite, ¿no? Hay muchos condicionantes que influyen en ese proceso. Uno es el contexto, es como muy claro. Pues puede ser que esté en un contexto en el que
haga falta mucho aire porque haya mucho calor o porque realmente la necesidad o está mucho más cargado el ambiente, entonces necesito utilizar ese mecanismo, y puede haber otros contextos en los que no sea tan necesario porque el propio contexto, el propio ambiente en el que estoy operando, bueno, pues me hace que no lo necesite. Tengo aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? El aire más o menos fluye. Y luego hay unos condicionantes que tienen que ver también con la propia persona, ¿no? Desde la propia Constitución. Mi madre, por ejemplo, utilizaba un abanico todo el rato. Yo no he utilizado un abanico en mi vida porque soy una persona bastante friolera y en general no tiendo a sudar. Entonces, hay un componente disposicional, ¿no?, de la persona que hace que también ese mecanismo sea más necesario o no. Pues con la conciliación es exactamente lo mismo. Y también puede ser que en algún caso incluso sea tan extrema esa disposición individual que necesite a una persona que sujete el abanico por mí y que lo haga, porque yo directamente ni siquiera puedo. Entonces, esto es un poco, por resumir, y en lo que se va a centrar un poco mi presentación, lo que sabemos de en qué consiste esto de conciliar, ¿no? Pues consiste en esa necesidad humana básica, ese aire que tiene que fluir y que muchas veces no fluye, que se puede alentar y se puede promover con una serie de medidas, que hablaremos de cuáles son esas medidas, que en términos generales, cómo podemos clasificarlas, cuál es ese motor que favorece que ese mecanismo funcione, porque muchas veces tenemos el abanico, pero si, repito, no tenemos una mano que nos lo esté permitiendo utilizar o que esté activando ese proceso, pues no se produce. Y hay una serie de factores de contingencia que son importantes también comprender, porque son importantes a la hora de desplegar las medidas y a la hora de entender qué efectos tienen en las personas y en las empresas. Entonces, bueno, pues ya está, eso es de lo que voy a hablar. Por supuesto, claro, igual no se puede simplificar tanto y en investigación hay modelos muy complejos que tratan de explicar, tenemos muchas medidas de conciliación, hay muchas dimensiones en las que las personas, las empresas se ven influidas por cuestiones relacionadas con todo esto. Y yo, en términos generales, me voy a centrar más en los factores predictores que en los efectos, ¿vale? Doy por hecho, porque además, según me comentaron, había ponencias específicamente centradas en eso, así que me voy a centrar más en los factores predictores de la conciliación y las medidas que podemos desplegar para favorecerla. Voy a obviar el por qué o no es importante con alguna breve mención. Entonces, si me permitís, voy a empezar por los factores de contingencia y los factores que operan a nivel macro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que yo ese abanico lo tenga que tener más abierto o más cerrado? ¿Vale? Pues una primera parte, una cosa muy básica, es el marco general en el que opera, ¿no? Una empresa, una persona. No es lo mismo estar en un lugar del mundo en el que se trabajan 48 horas o más que estar en un lugar del mundo en el que se trabajan menos de 40 o no sé, o 20. Podría haber un contexto en el que se decida que se trabajan pocas horas, ¿no? Obviamente, en esas situaciones y en esos contextos, pues quizás la conciliación no sería tan necesaria porque estaría más equilibrado esa necesidad, que normalmente es la que es más difícil, ¿no?, la de conciliar la vida personal y familiar. Entonces, es un primer factor que influye en cómo se despliegan las medidas o qué necesidad hay de desplegarlas y cómo influyen en la vivencia subjetiva de ese conflicto. Y está, por supuesto, relacionado con esto lo que es la división sexual de trabajo, que es lo que nos ha traído hasta aquí, hasta la necesidad de conciliar, ¿no? Históricamente no la hemos tenido tan marcada porque las mujeres directamente no conciliaban, simplemente se dedicaban a lo doméstico, y los hombres tampoco conciliaban porque se dedicaban al trabajo remunerado. Entonces, cuando el movimiento feminista y en avances de igualdad vamos moviéndonos poco a poco hacia modelos, como decía, de doble ingreso, el panorama cambia y tenemos modelos de sociedad en los que ya no tenemos ese modelo previo en el que la conciliación no era tan necesaria, sino que ahora sí estamos en conflicto, porque todas las personas tenemos esas dos dimensiones de la vida que hay que buscar un equilibrio, como decían antes. Este factor macro, digamos, también pasa por el propio marco regulatorio. No es lo mismo estar en un contexto en el que hay determinadas leyes sobre la conciliación, al igual que tenemos leyes de prevención de riesgos laborales, leyes de los derechos laborales, ¿no?, el Estatuto del Trabajo, pues al final también hay una serie de leyes que tienen que ver con los derechos de conciliar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Euskadi tenemos ejemplos, ¿no?, de permisos que están establecidos por ley. Lo que son los permisos retribuidos, por ejemplo, por nacimiento, por lactancia, el tema de riesgo de embarazo, todo eso está establecido normativamente a nivel de regulación. El tema de los permisos de maternidad y de paternidad es otro ejemplo de cómo eso está establecido a nivel legislativo y obviamente nos influye. Si hay una ley, si vivimos en Estados Unidos que no
no tenemos, o sea, prácticamente es nulo la existencia de medidas, por ejemplo, como los permisos parentales, pues obviamente las empresas quizás tengan que hacer más si quieren lograr quieren lograr la conciliación, que en otro contexto en el que de base, como afortunadamente en Euskadi, pues hemos avanzado bastante en ese sentido, aunque obviamente quedarían muchísimas cosas por seguir avanzando, pero tenemos más facilidades como empresa incluso, para poder responder a esa necesidad de conciliación, porque tenemos permisos legislativamente que nos favorecen que, que haya cierto derecho que está cubierto, ¿no? Tenemos otros temas, como por ejemplo la situación global del tema de la pandemia, que obviamente pues influye también, ¿no? Y hizo que, como ya se ha comentado antes, hubiera que redistribuir todo y organizarse, como la foto que publicaba el New York Times en el 2020, trabajar desde un baño, ¿no? O sea, pues cosas que de estas se han hecho. Y, por supuesto, también los cambios poblacionales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la pirámide invertida y con la realidad de que cada vez tenemos una población más envejecida y los cuidados van no solamente, además, por cuidar a personas dependientes en la infancia, sino también en la tercera edad, ¿no? Entonces, esto se mete también en la ecuación y es un elemento fundamental a la hora de entender la conciliación. Vale, eso respecto a los factores macro. Luego hay una serie de elementos que tienen que ver más con la dimensión de empresa, ¿no? Con qué pasa con lo que ocurre dentro de las paredes de una organización. Eso es lo que denominamos ese factor meso. Y aquí, también se ha comentado antes, lo ha comentado Alfonso, una cuestión clave es, pues, por ejemplo, el sector o la actividad de la empresa, ¿no? No es lo mismo las medidas que se pueden ofrecer y cómo influye la vivencia subjetiva del conflicto en un sector primario, que secundario, que terciario, que en una empresa dedicada a los servicios que tiene que estar en atención con personas de manera directa, o en una oficina o que se puede hacer trabajo de otro tipo, ¿no? Entonces, el sector, la actividad es un factor meso claramente de influencia, ¿no? Este sector determina, por ejemplo, temas básicos como los horarios, ¿no? Pues a veces es que hay actividades que no se pueden hacer sin una gestión de los tiempos adecuada, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajo en la universidad, yo tengo dos tipos de tareas. Las tareas que tienen que ver con la investigación y las que tienen que ver con la docencia. Si tengo que hacer investigación, no estoy sujeta a horarios. Lo puedo hacer a las 3 de la mañana, como lo puedo hacer a la 1 del mediodía, como lo puedo hacer a las 9. Pero si estoy preparando o si estoy dando una clase, obviamente tengo que estar sujeta a unos horarios porque tengo que coordinarme con una serie de personas, con estudiantes que vienen a dar una clase, a recibir una clase, y entonces eso requiere una coordinación horaria. Entonces, la actividad que se está desempeñando, incluso las actividades específicas dentro de una profesión, determinan si esa parte se puede gestionar o no. Y, bueno, y por supuesto también en esta parte del sector y la actividad influyen temas como los que se comentaban antes del teletrabajo, ¿no? Existe este concepto que a mí me parece muy interesante, el teleworkability, o lo que es el teletrabajabilidad, una cosa así sería en castellano, que básicamente viene a decir que efectivamente no se puede teletrabajar en cualquier contexto, ¿no? Hay profesiones en las que es más fácil teletrabajar, que tienen que ver con profesiones técnicas, ¿no? Con legal, social, negocios que se pueden realizar sin una presencia física, incluso en gerencia también, ¿no? Aunque obviamente todos estos trabajos requieren cierta presencia, que luego comentaremos eso en las medidas. Vale, y una cuestión también muy, muy importante en este nivel meso, en este nivel de empresa, es no solamente lo que es el sector, la actividad, las características propias de ese trabajo, sino además lo que tiene más que ver con el puesto, y esto además influye sobre una dimensión de la conciliación que es muy importante, que es el conflicto subjetivo experimentado por una persona. Si yo siento realmente que me da la vida para responder a las necesidades de la vida y el trabajo, porque esta vivencia subjetiva es la que muchas veces lleva a tomar decisiones como dejar el trabajo o como cambiar de puesto, etcétera. Entonces, lo que influye en esta dimensión son muchas cosas que tienen que ver con elementos que ocurren, procesos que ocurren dentro de mi puesto de trabajo, ¿no? Hay estresores del trabajo, como el número de horas que yo trabajo, ¿no? Antes decíamos a nivel macro, a nivel de país o de contexto, pero es que también dentro de las empresas hay una subcultura del número de horas que se espera trabajar. Bueno, y no solo una subcultura, una cultura formal y unas directrices formales a través de las horas extra, etcétera, y bueno, y que influyen en cómo se experimenta el conflicto, ¿no? Los factores de estrés en el trabajo, no es lo mismo trabajar de cara al público, en el trabajo emocional, por ejemplo, que se hace con personas en entornos muy intensos, ¿no? Que en otro tipo de trabajo que no genera tanto estrés, ¿no? Pues todos esos elementos influyen en la vivencia subjetiva del conflicto.
También las características laborales, ¿no? El tipo de trabajo que se realiza y también cómo sea de central el trabajo. Antes también se ha comentado esto. Claro, si para una persona es muy central su trabajo, le aporta mucho, se ha formado en ello, tiene una centralidad en su identidad muy grande y supone algo que para su desarrollo personal pues es importante, ¿no? Al final eso va a hacer que de manera inherente se dediquen más horas al trabajo porque disfrutas con el trabajo. Y eso puede tener una parte muy positiva, obviamente, porque es una parte de realización personal, pero cuando se lleva al extremo o se convierte en incompatible con otras necesidades que pueda tener la persona, es cuando puede surgir el problema, ¿no? Porque realmente es cuando se convierte en un conflicto. Y, por supuesto, y esta es otra dimensión muy relevante que no la voy a tocar demasiado porque luego comentaré con un poco más de detalle, que es el apoyo percibido, ¿vale? Antes se comentaba pues, compañeras, compañeros de trabajo y muy importante la persona que nos supervisa, ¿vale? Porque muchas veces tenemos medidas pero no se cogen simplemente porque no es lo que me están invitando a hacer, ¿no? Vale, eso respecto a la parte de empresa. Y por último hay una serie de factores de contingencia, ¿no? De influencia en si tengo que abrir más o menos las medidas, si tengo que usar ese abanico, que sería lo que ocurre a nivel micro, a nivel de persona. Y aquí tenemos cuestiones muy básicas como factores demográficos, ¿no? Pues el sexo es el más claro, ¿no? Las mujeres y los hombres utilizan las medidas de manera diferente por diferentes cuestiones que obviamente además luego se van a tratar, o sea que me voy a contener tanto los temas de género como los de liderazgo, que sé que también hay una mesa. Entonces hay una serie de elementos o los valores que tenga una persona que los valores familiares sean muy importantes para ella, pues obviamente, y esto también es parte del proceso de socialización, de lo que yo he aprendido que es importante para mí en la vida, pues va a hacer que cuando tenga que tomar decisiones vaya hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Si tengo que renunciar a algo. Y lo mismo elementos de personalidad, por ejemplo, una persona con un locus de control, o sea, si pienso que todo depende de mí y de lo que puedo hacer, pues voy a intentar responder a todo, pero igual llega un momento en el que pues no puedo, ¿no? Y entonces eso me desborda y al final pues es peor el remedio que la enfermedad. Pero todos estos factores influyen. Pero hay un elemento que también está en esa dimensión individual, que no es tanto ni personalidad ni factores demográficos, sino la situación familiar. ¿Vale? En una empresa, cuando alguien decide coger una medida de conciliación, hay una serie de elementos que tienen que ver con mi situación personal a nivel de familia. No es lo mismo tener una hija que 3. No es lo mismo tener personas dependientes a tu cargo, una persona con síndrome de Down, una persona mayor o con algún tipo de enfermedad de dependencia, que no tener ninguna. Entonces, todos estos factores son factores determinantes en la vivencia del conflicto y en el uso de las medidas de conciliación, ¿no? La necesidad. También, como decíamos antes, la centralidad, en este caso no del trabajo, sino del rol familiar. Y, por supuesto, las características familiares, antes también lo comentaba Alfonso, desde el nivel económico, los recursos que tiene una familia, etcétera, ¿no? O sea, cuando tenemos recursos para subcontratar tareas, pues es más fácil que cuando no se tienen. Y eso es otro factor que influye claramente. Y el apoyo social, por supuesto. Las redes de apoyo, las abuelas, los abuelos, pues bueno, un poco las comunidades de apoyo que cuando se tienen, pues sabemos. Yo que soy madre de 3 y además he tenido 3 mujeres a mi servicio, o sea, a mi cuidado, perdón, que a su vez yo he estado bajo su cuidado cuando también me ha hecho falta, cuando yo era pequeña y ellas me cuidaban, ¿no? Al final esto es toda una cadena y en la medida en la que tenemos esas redes, pues es más fácil y si no, pues es más difícil. Pero esas redes, el problema es que muchas veces no están bien, pues eso, engrasadas. Vale, y entonces estos serían los factores de contingencia. Lo que facilita, o sea, es importante entenderlos porque son claves para determinar si está fluyendo el aire o no. Es que a veces no estamos teniendo en cuenta algunos de estos niveles para cómo incorporar las medidas y entonces al final el resultado es que el aire no llega porque no estamos teniendo en cuenta o lo que está operando a nivel macro, meso o micro. Entonces no funciona el proceso. Vale, y esto es la única diapositiva, digamos, que tengo así claramente sobre los efectos, para recordar que estos factores de contingencia y estos procesos son clave no solamente en el trabajo, que obviamente lo son, para cuestiones que se mencionaban de absentismo, compromiso organizacional, la captación del talento. Hay muchísimos estudios que hablan de todo esto. Y aquí sí que quiero hacer una pequeña, y esto puede servir luego para el debate. Una cosa es que tenga efectos positivos en el trabajo en términos de, en comportamiento organizacional hay muchas dimensiones que podemos tomar como rendimiento.
Y una de ellas tiene que ver con la dimensión individual, ¿no? Una persona puede estar comprometida, puede querer optar a un proceso de selección. Yo voy a captar como empresa el talento de las personas a las que quiera atraer, ¿no? Y si yo ofrezco cosas positivas, pues tengo más capacidad de captarlas, ¿no? Todo esto está claro y la investigación lo muestra claramente. Ahora bien, este debate de si la maximización del beneficio en términos financieros a nivel de empresa es compatible con la maximización de la conciliación es otro debate que no se puede simplificar, porque muchas veces tendemos a simplificar, igual que en temas de igualdad, tendemos a decir que sí, contrata a muchas mujeres, que la empresa va a ir fenomenal, sí, aplica muchas medidas de conciliación, que la empresa va a ir fenomenal. No son tan sencillos y la investigación no muestra cosas tan claras. Entonces, no me voy a meter ahí porque es otro tema, pero lo dejo caer. Bueno, por supuesto, efectos sobre la salud y efectos sobre la familia, ¿no? Que en este caso al Departamento de Familia es algo que también obviamente le preocupa mucho. Por ejemplo, un estudio que hicimos sobre el efecto de, bueno, los antecedentes y los efectos de los usos de los permisos de paternidad, en este caso centrado en los permisos de paternidad de los hombres, se identificaban claramente estos niveles como factores predictores, macro, meso y a niveles de familia, y salían efectos muy interesantes de la revisión de la literatura que incluían temas tan variados como el apego que tienen el padre con las criaturas, la violencia dentro de la violencia de género, dentro de las parejas, los divorcios y, por supuesto, muchos elementos relacionados con el desarrollo de carrera tanto del hombre como de la mujer y con temas de salud. Entonces, bueno, los efectos son muy diversos y multicomponenciales, digamos, ¿no? O sea, abarcan muchas dimensiones. Vale, pues teniendo claro que es importante, que nos afecta en muchos sentidos y a muchos niveles y que además hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es entonces qué medidas concretas o qué podemos hacer las empresas, ¿no? Porque al final un poco la jornada de hoy respecto a la de mañana, que se centrará más en políticas públicas, es un poco analizar desde el punto de vista de la empresa qué podemos hacer, ¿no? Cuáles son esas herramientas, ese abanico que podemos desplegar y cómo lo podemos movilizar, ¿no? Entonces, el primer concepto yo creo que es importante y de nuevo ha salido, Alfonso, le tengo que, no sé dónde se ha metido, pero vamos, me ha ido introduciendo todos los temas, o sea que fenomenal. El tema de la flexibilidad. Porque es muy sencillo, es un concepto así como muy básico, ¿no? Pero es que es clave en temas de conciliación y de corresponsabilidad. Es que la flexibilidad es un elemento. Cuando decimos que hay que flexibilizar las medidas, porque tenemos que tener en cuenta esas características individuales y esas características de la empresa y esas características del momento, del contexto, ¿no? Es que efectivamente significa que es que a veces el abanico igual tiene que estar abierto, pero es que otras igual ni siquiera hace falta ni abrirlo a la mitad, igual puede estar cerrado. Porque hay momentos vitales o situaciones de la vida en las que igual no hace falta, ¿no? Y eso también tenemos que recordarlo. Entonces, es difícil porque esto significa que no sirven recetas para todo el mundo y en todas las condiciones, y eso puede generar también los problemas que se comentaba de posibles percepciones de desigualdad, pero la realidad es que la flexibilidad es necesario en este proceso. Entonces, hay que saber cuándo te podemos abrir y cuándo podemos cerrar el abanico. Y respecto a las medidas concretas, básicamente, pues yo voy a hablar de una triple dimensión de medidas, ¿no? Que son principalmente, ¿qué podemos hacer en términos de medidas de conciliación? Pues hay tres grandes bloques, por simplificarlo mucho. Todo lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo y cuánto se trabaja? Hay otra serie de medidas que tienen que ver con dónde se trabaja, el espacio, ¿vale? Físicamente dónde estoy. Y otra serie de medidas que tienen que ver con recursos en general, con qué recursos se trabaja, ¿no? Y en este área tenemos tanto recursos tangibles como intangibles, que ahora los veremos. Sabiendo que, y he puesto ahí la mano esa que decíamos antes, que activa el mecanismo, sabiendo que lo que activa ese mecanismo, y si no, no funciona ninguna de estas medidas, es la cultura organizacional. También podemos pensar en la cultura en el sentido más amplio, ¿no? Como de país, de contexto geográfico, etcétera. Pero sin esa cultura de la conciliación es que pueden estar ahí las medidas, pero el abanico no se va a desplegar, no funciona, nadie lo va a activar. Entonces, es importante entender todos estos elementos. Voy a empezar muy brevemente con el tiempo, simplemente por hacer alguna mención de medidas que están en esta dimensión. Aquí tenemos básicamente, pues como decía, cuándo se trabaja, ¿no? Pues se puede trabajar en un modelo 100% establecido, ¿no? En el que tenemos unos horarios claros y de ahí no nos podemos mover porque la propia actividad del trabajo se ha establecido de tal manera que está sujeto a un calendario, a unos horarios, y eso pudiera ser que no se pueda mover. O puede ser
100% libre, ¿no? Sin horarios, con libre elección de cuándo se trabaja o no. Como decía yo antes, yo puedo elegir cuándo escribir un artículo, yo elijo a qué hora, ¿no? Estoy más inspirada. Eso es cuando lo permite y eso tiene que ver con cuándo se trabaja. Pero esto es ligeramente diferente a cuánto se trabaja. Las dos son dimensiones del tiempo, pero el cuánto es importante porque, claro, aquí una cosa es elegir cuándo y otra cosa es que ese elegir cuándo es muy continuo, ¿no? Si estoy trabajando muchísimas horas a lo largo del día, pues obviamente eso es cualitativamente diferente a la selección del tiempo. Y pues bueno, si trabajo demasiadas horas, probablemente se me acumule con otros problemas que van más allá del poder decidir cuándo trabajo, ¿no? Es que realmente estoy dedicando demasiadas horas y puedo tener problemas de desconexión. Vale, dimensiones clásicas así de medidas de tiempo, pues la típica jornada intensiva que hemos tenido toda la vida en muchos contextos, ¿no? y que consiste en pues, aglutinar horas para tener más horas después, ¿no? En Europa esto es algo muy común durante todo el año, pero aquí se suele hacer más en verano. Por ejemplo, hay empresas que en verano deciden pues, concentrar jornadas, ¿no? Esto es a lo largo del día. Se concentran los horarios, pero también puede ser a lo largo de la semana, por ejemplo, con lo que nos van a contar después esta medida que es tan popular últimamente sobre los 4 días, ¿no? Trabajar únicamente 4 días. 4 días no deja de ser una medida de tiempo, de concentración horaria, en vez de a lo largo del día, a lo largo de la semana. Y otras que también, y que por cierto ya están operando en muchas profesiones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuñado que es bombero y trabaja, creo que trabaja 3 días a la semana y luego está 5 días sin trabajar. O sea, la concentración de horarios es típica en algunas profesiones, ¿no? En medicina, en pilotas, en este caso de avión, etcétera. Y luego también hay algunas propuestas que tienen que ver con trabajar, pues eso, menos horas. No solamente concentrar los horarios, sino reducir el número de horas, ¿no? La propuesta este experimento que hicieron en Suecia de las 6 horas al día, que, bueno, pues los resultados no son claros porque venía a concluir el estudio que depende un poco del estilo de vida y de las condiciones laborales, porque no a todo el mundo le viene bien trabajar 6 horas, únicamente 6 horas al día. Cuando es un trabajo que sales de tu trabajo y ya está, y lo dejas ahí, no te lo llevas a casa ni mentalmente ni realmente, pues sí puede ser una medida interesante. Pero claro, hay muchos trabajos en los que no es fácil hacer esa desconexión, ¿no? Y entonces muchas veces el trabajo es acumulativo y muchas personas que participaron en el experimento expresaban que que les había resultado más estresante no poder algunos días trabajar más horas y tener que concentrarlo expresamente de esa manera, ¿no? 6 horas al día. Entonces, bueno, son medidas que se están aplicando, se están experimentando y, bueno, todas tienen que ver con el tiempo. La desconexión digital también, la famosa ley francesa del 2017, que fue así como muy sonado aquí y que ha servido pues un poco también para recordar esa necesidad de que a partir de cierta hora, también se comentaba antes, podamos desconectarnos del trabajo, ¿no? Es un elemento más cultural que otra cosa, porque como bien decía Alfonso, tú no tienes obligación de no contestar a un correo o de no mandar un correo, perdón, de no contestar a un correo o de no querer hacer algo relacionado con tu trabajo a determinada hora, ¿no? Pero sí que culturalmente establece esa norma, esa forma de funcionar en la que entendemos que por respeto a la vida y a la conciliación, pues a partir de cierta hora es preferible no hacerlo. Obviamente puede haber situaciones de emergencia que sean justificables seguramente en cualquier caso, pero en términos generales y como norma cultural, pues puede ser una cuestión interesante de tiempo. Y luego tenemos la dimensión del espacio, que la dimensión del espacio, por excelencia, la medida clave es la del teletrabajo, que básicamente consiste eso, puede ser 100% presencial o, como establece la ley, a partir de 30%, sería una cuestión como intermedia, ¿no? de media presencialidad, digamos, y eso puede operar ¿Dónde trabajo, ¿no? 100% presencial o 100% no presencial. Y ahí también puede estar el trabajo acotado, pues oye, tienes que estar en tu casa y además te vamos a establecer las condiciones para estar en tu casa, con un ordenador, con internet, acceso a internet, con X condiciones ergonómicas para que puedas desempeñar tu trabajo o no necesariamente, ¿no? Decir, bueno, tú organízate como quieras, como si quieres estar un día en el tren y otro día en casa, otro día en... Pero es una cuestión de espacio, no estás en la oficina. El teletrabajo, como digo, es una de las estrellas, pero hay muchas otras realmente que tienen que ver con el espacio, ¿no? Desde el tema de las guarderías que se comentaban antes, ¿no? Si yo quiero que alguien vaya a un espacio concreto, pues tengo que poner ahí en ese espacio cosas que
que atraigan, ¿no? Para que el desplazamiento merezca la pena. Puede ser desde el tema de las lanzaderas, ¿no? Que en Silicon Valley, por ejemplo, yo que he estado allí viviendo en California y la gente realmente pues, valora mucho, porque además han creado ciudades dormitorio donde realmente es que la gente, aunque se trabaja por objetivos, pero se va, o sea, quieren ir allí presencialmente, ¿no? Y bueno, pues está todo muy organizado para que el espacio ese también sea atractivo y la gente quiera ir a ese lugar, ¿no? El tema del parking, de tener un sitio donde dejar el coche, ¿no? Que también ahorra tiempo además, el tema del comedor, etcétera. Bueno, los meets, las videoconferencias también son una medida espacial, ¿no? Al final yo puedo seguir trabajando, pero desde otro lugar físico. Vale, y luego está, por último, el tema de los recursos, que este es como así más misceláneo, tenemos un poco muchas cosas, ¿no? ¿Con qué recursos trabajamos? O sea, una cosa es que dispongamos de tiempo, otra cosa es que dispongamos de medidas de espacio, pero luego hay una serie de elementos que tienen más que ver con recursos tangibles e intangibles que una empresa puede dar, o sea, pues son medidas que se pueden desplegar. En los tangibles, pues tenemos cosas en general, pues eso, tangibles, que tienen que ver pues con beneficios y bonos sociales, ayudas económicas, actividades de formación que puedan facilitar, pues antes hablaba de coaching, por ejemplo, efectivamente, dar formación incluso en habilidades parentales. Luego voy a comentar un estudio que hemos hecho hace poco también, en el que eso puede ayudar a la empresa. O sea, en la medida que una persona desempeña mejor su función parental, puede ser que también desarrolle mejor su función dentro de la empresa. Entonces, todos estos recursos que pueden ser tangibles y que se pueden materializar en un apoyo logístico, económico, material, al final hacen que, pues bueno, que el aire fluya mejor y que se den esas medidas que son necesarias, ¿no? La gestión por objetivos lo he puesto ahí como un poco aparte porque me parece interesante. Es una gestión muy tangible, o sea, se puede aplicar de manera muy clara y no es nueva. O sea, esto lleva desde los años 60. Ya se planteó, la gestión por objetivos tiene que ver con esta opción que tenemos a la hora de gestionar el trabajo dentro de las organizaciones, determinados puestos de trabajo y determinadas actividades en las que se da autonomía a la persona para que elija sin horarios, o sea, con flexibilidad en el tiempo y en el espacio. Tú eliges cuándo trabajas y simplemente se establecen unos objetivos. Claro, ¿cuál es la dificultad aquí? Pues que hay que establecer objetivos que sean realistas, que sean acotados en el tiempo, que sean específicos y tangibles y que se puedan medir, porque, digamos, bueno, cuando acaba el proceso, hemos cumplido los objetivos, no los hemos cumplido, revisamos, pues sí, eran demasiado ambiciosos, no eran ambiciosos, y es importante también que sean participados y que haya feedback, ¿no? Haya intercambio de opiniones, de, oye, pues me has puesto esos objetivos, me parecen excesivos, o mira, yo creo que puedo llegar a más, vamos a intentar, ¿no? Al final es importante que exista esa comunicación. Y sí que es verdad que este tipo de gestión a veces puede ser peligrosa en el sentido de que si se excede en los objetivos, pues obviamente pues puede generar también conflicto con la vida, ¿no? Pero en términos generales es una medida bastante aplicada y que bueno, pues como digo, lleva tiempo y a veces no la relacionamos con la conciliación, pero está absolutamente relacionada. Y luego está una serie de recursos más intangibles que no se ven tan claramente, no son económicos ni logísticos, pero influyen absolutamente en la vivencia de la conciliación y incluso en el uso de las medidas, ¿no? Y son básicamente todo eso que tiene que ver con la confianza, con el apoyo que se da desde la organización o desde los equipos en los que se trabaja, ¿no? La adaptabilidad, ¿no? La capacidad de flexibilizar, de adaptarse a determinadas situaciones. Antes se decía, ha dicho Alfonso, si una semana no trabajo, pues hombre, pues luego al final del mes no tendré el sueldo, ¿no? Pues igual depende, porque igual hay la confianza suficiente como para decir, oye, no te preocupes, es que te ha venido sobrevenida esta situación. No, por supuesto, pues igual no tienes que trabajar esta semana y ya buscaremos la manera de recuperar eso, ¿no? Eso puede ser también, eso ocurre muchas veces. Entonces, eso que no se ve muchas veces y que es más intangible, el respeto al tiempo personal, los estilos de liderazgo orientados a las personas, que luego igual comentáis algo respecto a eso, pero todo eso influye en cómo son medidas relevantes relacionadas con la conciliación. Y en este sentido, pues se habla también de tipos de apoyo social que son más instrumentales y evaluativos, pero otros que tienen que ver más con dar apoyo informativo. Pues, por ejemplo, a veces no vale tener la medida
y decir, no, es que tenéis ahí las medidas de conciliación, que es raro que no se usan. Muchas veces pasa que tenemos medidas y el porcentaje de las personas que la usan es bastante bajo, ¿no? Porque, claro, muchas veces falta eso que está en verde, que es el dar información y aconsejar sobre las posibilidades, decir, oye, que sepas que tienes todo este abanico de posibilidades que puedes optar y además te invitamos a hacerlo, ¿no? O sea, creemos que puedes cogerlo, o sea, no hay problema, ¿no? Y dar ese apoyo emocional, ese ánimo, esa confianza para que si se hace no va a tener repercusión, etcétera. Vale, y ya para acabar estaría la parte de la cultura, ¿no? Ese motor, que es realmente la parte más importante. Porque sin la cultura no hay abanico que se mueva, no hay medidas, por mucho que estén ahí definidas dentro del abanico y haya colores muy bonitos, no se van a usar, nadie mueve ese mecanismo. Y aquí, pues eso, la cultura, es que realmente la cultura tiene mucho peso. La cultura, no sé si os suena ese dicho, que la cultura se desayuna la estrategia. O sea, una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es esas creencias compartidas, esas prácticas informales que reflejan un poco esa forma de funcionar y que no se ve, no está en el papel. Y esto es realmente lo que determina el pensar dentro de la organización. La cultura de control, que es un clásico relacionado con temas de conciliación, y además de esto venimos hablando también desde hace mucho. Pocas de estas cosas son relativamente nuevas, ¿no? En los años 60 ya se hablaba de esta necesidad de no tener esta cultura, esta creencia generalizada de que a las personas no les gusta trabajar y que hay que controlarlas, porque es que no les gusta su trabajo y entonces tenemos que estar encima controlando todo lo que hacen. No, ya sabemos que cuando tenemos estas creencias, lo que hacemos es desmotivar a la gente y que cuando partimos de otra creencia más de confianza y de pensar que a las personas, y sobre todo las personas que están formadas y que tienen trabajos en los que se han preparado y que se ajustan a su perfil, pueden disfrutar del trabajo, es parte del desarrollo profesional y del desarrollo vital que pueden llegar a tener, y entonces no hace falta estar encima, no hace falta controlar, porque de hecho es contraproducente. Y en este sentido, pues habla también de la cultura del cuidado, ¿no? La cultura del cuidado como una forma de integrar esos objetivos compartidos de la empresa a la persona y con cierta flexibilidad a las necesidades individuales. Pero lo que pasa es que, claro, esta cultura del cuidado que queremos desarrollar, pues es como el iceberg que ya sabemos que siempre hay cosas debajo que están operando. ¿Y qué es lo que hay debajo? Pues hay mucha historia y muchas creencias y mucha cultura que está ahí debajo operando y que intentamos cambiarla, porque ahora estamos como en una especie de cambio de paradigma, no estamos tratando de cambiar el modelo de fondo, pero estamos viendo solo la superficie y debajo hay mucho que redefinir, ¿no? Estas expectativas y estas ideas de efectividad, ¿no? Históricamente, de que pues, una persona que trabaja, y esto viene de ese modelo estereotípicamente masculino que hemos tenido tradicionalmente en las organizaciones, de que una persona sin cargas familiares, que trabaja largas horas, muy comprometida con la empresa y que prioriza la carrera sobre otras cosas, ¿no? Ese es nuestro ideal, digamos, de trabajo, y asociado también a creencias de liderazgo, a esta idea del breadwinner, ¿no? Del ganapán, etcétera. Entonces, claro, esto se traduce en que muchas veces tenemos indicadores de presencialidad y de compromiso organizacional, de presencia, de dedicarnos en cuerpo y alma al trabajo de manera clara, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues eso, en las horas de trabajo, si miramos, antes decíamos 40 horas semanales, sí, pero la realidad, en algunos contextos más, 48, etcétera. Hay contextos en los que, sobre todo en puestos, por ejemplo, directivos, en los que entre un 20% de las mujeres y un 40% de los hombres trabajan más de 49 horas a la semana. O sea, son muchas horas. Porque esto es parte de esa cultura de la presencialidad, del compromiso, del que yo tengo que dedicar horas, ¿no? Y además, perdón, porque se me ha movido eso, no sé por qué. Además, esto hace también que muchas personas no se acojan a las medidas. Por ejemplo, el tema de los permisos parentales es muy claro. Ahora, con los cambios legislativos, se está empezando a cambiar, pero hasta hace poco, alrededor de un 10-20% de los hombres únicamente cogían permisos parentales. O sea, realmente no se utilizaba, porque es que no es parte de esa idea de compromiso, ¿no? Este estudio lo voy a pasar muy rápido, que es uno que hicimos con hombres que se cogían permisos de paternidad. Manipulábamos y decíamos un permiso de paternidad de Alberto. Alberto se iba a coger un permiso y manipulábamos el tipo de cultura que había dentro de la organización, ¿no? Y lo que observábamos era que cuando estamos en una organización con una baja cultura de apoyo, ¿vale?, de cuidado, es que no solamente es que no se usen las medidas, es que a las personas que las usan, en este caso Alberto, ¿no?, que era un jefe dentro de la organización, se le percibe como menos efectivo, con menos poder para
tomar decisiones dentro de la organización y con menos estatus, ¿no? O sea, influye en las percepciones de competencia. Y esto lo replicamos luego también en una empresa real con personas y midiendo la cultura de la organización. Y también sabemos que, pues que es que este modelo en el que el cuidado se ve como algo que tiene que quedar fuera, y es que siento que se me ha escapado lo del modelo masculino, es que no lo puedo evitar. Quería quitar todo lo que tuviera que ver así mucho con género, pero este estudio es que tiene que ver, porque aquí lo que hacíamos era analizar cómo esa cultura o esas competencias de cuidado desarrolladas en los estilos parentales tienen un efecto claro sobre las competencias de cuidado que desarrollamos dentro de la empresa. Es decir, no sé si os suena el concepto de Work-Family Enrichment, que es como el enriquecimiento que hay entre la dimensión de familia y de trabajo, ¿vale? Hay cosas positivas que se enriquecen mutuamente, ¿vale? Yo aprendo cosas en mi familia que luego las llevo al trabajo, o al revés, puedo aprender cosas positivas y esas competencias las traslado a mi familia, ¿no? Pues en este caso lo que veíamos es que las competencias que se desarrollan en las funciones parentales, en el cuidado de bebés, por ejemplo, se relacionan con las competencias, en este caso, de estilos de liderazgo, ¿no? Y cuando tengo esas competencias de cuidado fuera, luego es cuando las traslado dentro de la organización y eso, a su vez, se traduce en resultados positivos. ¿Qué tal voy? Vale, 5 minutos. Vale, bien. Vale, entonces, bueno, en definitiva estamos hablando un poco de ese cambio de paradigma que decía, ¿no? De que estamos tratando de desarrollar una cultura del cuidado cuando hay elementos por debajo que tienen que ver con la cultura, con las rutinas, con la identidad de la organización, con los puntos ciegos inducidos por el éxito, porque muchas veces nos creemos que como en mucho tiempo y nos ha ido bien, pues entonces es que, pues es que seguimos trabajando así, nos va a ir bien, ¿no? Y al final nos dificultan ese cambio de paradigma. Por supuesto, también tiene que ver con la estructura y con la alta dirección, ¿no? Con quién, porque la cultura está muy ligada a quién está arriba y a quién va marcando la estrategia y las decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, hasta que no se supere un poco esa inercia, que esa incapacidad de las empresas, porque es una incapacidad para cambiar tan rápidamente como lo pide el entorno, ¿no? Sabemos que vamos hacia ahí, pero es que no vamos con el suficiente ritmo, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte de paradigma. Entonces, un poco, y ya para acabar, en resumen, la idea sería esto, lo que comentaba. Básicamente, necesitamos como dejar fluir ese aire, ¿no? Porque es obviamente una necesidad y cada vez va a ir a más, no va a ir a menos, va a ir a más. Y, de alguna manera, hay elementos que tenemos que tener en cuenta en ese proceso, ¿no? La flexibilidad de poder abrir o cerrar el abanico cuando sea necesario y de saber qué medidas van dentro de ese abanico, ¿no? Sabiendo que hay un motor, que es la cultura organizacional, la cultura en términos generales, que activa ese mecanismo y que hay que tener en cuenta los factores de contingencia, que es lo que está influyendo a nivel macro, meso y micro en el tipo de medidas que tengo que desplegar. Hay un modelo que nos pidieron hace poco para una revisión con una colega de Holanda y básicamente, por resumirlo mucho, es como un modelo multifactor, ¿no? de cómo podemos apoyar a la conciliación. Básicamente se trata de que hay como cuestiones esenciales. Una tiene que ver con el apoyo institucional, eso es clave. Todo lo que tiene que ver con la regulación, con las leyes, aquí el Gobierno vasco tiene un papel clave en todo lo que es la promoción de la conciliación y de eso, además, se hablará bastante más mañana. Y luego está todo lo que tiene que ver con el apoyo organizacional. Dentro de la organización tiene que haber valores correspondientes a esas medidas que tratamos de aplicar y, por supuesto, las medidas. Tiene que ver con el apoyo informal a nivel de liderazgo. Esta parte de la supervisión es que es clave porque muchas veces, y esto en psicología organizacional es muy claro, uno de los factores de estrés y de toma de decisiones más importantes es lo que piensa la persona que me supervisa directamente. Es un elemento clave. En conciliación no lo es menos. En conciliación también tiene un efecto clave. Yo puedo tener un montón de medidas en la empresa, pero si la persona con la que yo trabajo directamente no me invita a ello o no tiene no es un modelo de referencia en eso, es más difícil que esto, pues que ocurra, ¿no? Y también el equipo, por supuesto, como decía antes Alfonso, es importante. Y hay que tener en cuenta las características individuales y familiares que decíamos de nivel micro. Y todo eso se traduce en, por supuesto, satisfacción, compromiso, rotación, de eso tenemos datos. El tema de los role models, ¿no? de los modelos, es muy importante, como decía, porque cambian el comportamiento de las personas. Pueden hacer que una persona realmente use o no una medida de conciliación, porque cambia desde la propia identidad. O sea, hay estudios que demuestran que
que es que hay un cambio identitario, es que yo, vale, yo también puedo ser un buen padre o yo también puedo ser una madre implicada con el trabajo y con la vida, porque tengo un referente que me dice que eso es posible en mi contexto, en mi entorno. Y vía motivación también, ¿no? Me motiva para pensar que puedo hacerlo y que no va a tener unas consecuencias para mi carrera pues, bueno, que no sean, que afecten a mi desarrollo profesional. Y de las medidas, pues básicamente hemos hablado de las tres, ¿no? Las horarias, las espaciales y los recursos. Tenemos muchísimas medidas de conciliación, ya hay muchas. El problema no es que también podemos pensar en muchas medidas, eso no es, o sea, nunca esto es infinito y la creatividad es libre y necesaria. Pero tenemos muchas medidas. El problema no es que no tengamos medidas de conciliación. Tenemos medidas horarias, espaciales y tenemos muchos recursos tangibles e intangibles que pueden apoyar el proceso. El problema es que muchas veces no vamos a ese motor que lo activa, ¿no? a la mano que lo mueve y que realmente hace que eso sea posible y que quiera desplegarse dentro de la organización. Porque muchas veces, obviamente, con ese debate de fondo que no voy a abrir y que tiene que ver con cómo chocas con las necesidades de maximización del beneficio, pues está ahí, ¿no? Y entonces ese debate está ahí y hay que abordarlo también. Y luego también, simplemente por acabar, comentar que hay una serie de medidas que no las he ido mencionando, pero que son también medidas que habitualmente se toman como medidas de conciliación, ¿no? Las reducciones de jornada y las excedencias, principalmente. Esas medidas, en términos generales, por supuesto que se pueden entender como medidas de conciliación, porque en momentos de la vida puede ser necesario renunciar a la dimensión profesional, al menos en una medida, y dejar de trabajar unas horas para dedicarte a la vida personal o a la vida familiar, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene un coste económico en la carrera directo. Esto implica una renuncia laboral. Entonces, cualitativamente es muy diferente al otro bloque de medidas que no requieren una renuncia laboral y que, aunque tienen un coste económico y de carrera indirecto, porque obviamente lo tienen, las personas que usan las medidas, al final, como veíamos antes, en determinadas culturas tienen una penalización, pero es que son cualitativamente diferentes. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta porque hablamos muchas veces de estas medidas, sobre todo, y como digo, de los tiempos parciales y de las excedencias, que son necesarios. Yo cuando tuve el primer hijo no lo utilizamos, pero ya en el tercero mi marido se cogió una reducción de jornada porque no quedó más remedio. Pero implica una decisión, implica que en la familia va a entrar menos dinero y no cualquier familia se lo puede permitir, ¿no? Entonces, hay una renuncia laboral y eso, y generalmente, obviamente, históricamente, son siempre las mujeres las que lo hacen. Entonces, bueno, pues simplemente, ya para acabar, si así, 20 segundos, que quizás es un buen momento, por verlo en positivo, ¿no? Porque tenemos esta situación pre-COVID, post-COVID, que nos ha revolucionado un poco el sistema. Tenemos también la igualdad y el movimiento feminista apretando ahí para que la conciliación ya deje de ser una demanda únicamente de las mujeres, que es lo que ha sido históricamente, para que empiece a ser una demanda en las organizaciones en las que ya las empresas han empezado a dar cuenta de que es que ha cambiado tanto el modelo de fondo que es que esto ya está ligado, ¿no? a la propia competitividad de la empresa y a los objetivos organizacionales. Es más un movimiento estratégico, ¿no? Entonces pasamos de esa concepción de la igualdad como una cuestión de responsabilidad social asociada a ese grupo concreto a una necesidad imperiosa de innovación, de cambio y de respuesta al contexto que tenemos ahí fuera, ¿no? Que nos exige ese aire que necesita circular y que no podemos olvidarnos que hay que activarlo, porque si no, solo pues como que no fluye muy bien. Así que ahora sí, gracias. Eskerrik asko, Leire, egia esan, minutu pare badaukagu, disponemos de un par de minutos, 5, si rascamos algo al tiempo del café, para que formulemos alguna pregunta o comentario. Y os animo además a hacerlo. Aquí nadie muerde, así que estamos casi en familia. Galderari bada aretoan. ¿Bai? ¿Por qué crees que estamos volviendo? El micrófono emango dizugu denoko dut entzuteko. Leire, ¿por qué crees que estamos volviendo para atrás un poco? Cuando lo único bueno que trajo el COVID fue la adaptación rápida, sí porque sí, ahora de repente tenemos la sensación que estamos como tirando para atrás. ¿Qué pasa? No me lleves por ahí porque me pongo muy negativa. ¿Qué pasa? Pues yo creo que es que hay que plantearse un qué pasa más global. O sea, no solo qué pasa en materia de conciliación, sino qué pasa en general en esta sociedad. O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa?
¿qué pasa? Yo la semana que viene me voy a Polonia y voy a estar muy cerca de Ucrania y me pregunto en general qué pasa con nuestros modelos democráticos, de bienestar, de cuidados en términos generales, ¿no? De respeto a la vida, a la no violencia, al desarrollo de las personas. ¿Qué pasa en términos generales? O sea, vivimos en una Europa en la que hay más auge de movimientos conservadores que nunca y que tenemos un retroceso en un montón de dimensiones que son logros que habíamos conseguido durante mucho tiempo y que estamos volviendo para atrás, ¿no? Entonces, es verdad que yo lo que entiendo, centrándolo en la parte de la pandemia, es que pues bueno, se avanzó muy rápido por propia necesidad, porque es que no había más remedio, porque era una necesidad de las propias empresas, ¿no? Es que estás en casa, pues hay que promover el teletrabajo, porque es que si no, no sacamos adelante los procesos organizativos. Y luego, pues eso, la vuelta hacia lo previo. No, eso, que no me tires mucho porque me pongo rápida, pero sí, o sea, creo que hay que tenerlo en cuenta, que efectivamente no es que no se pueda, porque cuando ha hecho falta hemos cambiado muy rápido, o sea, rapidísimamente de modelo y de paradigma, al menos funcionalmente, operativamente. Lo que pasa es que luego la cultura vuelve a tirar para atrás, ¿no? Es como, pues eso, te vas y luego vuelves hacia atrás, es como la inercia esa que replanteábamos antes. Así que sí, es un elemento muy importante de reflexión. Y se puede decir que parte de esa conciliación hay que garantizarla por ley, por derecho, un permiso parental, por ejemplo, y qué otra parte, en qué proporción tiene que estar más en un ámbito más cultural de las empresas. Sí, totalmente. O sea, yo una vez Emakunde me invitó a una ponencia que titulé no me acuerdo cómo era, del compromiso a la obligación. O sea, yo estoy profundamente convencida, y ya sé que esto genera debate, pero estoy profundamente convencida de que hay determinadas medidas que tienen que ir vía regulatoria, ¿no? Porque al final, además, sabemos, y esto es una cuestión de entender el comportamiento humano también, que las leyes no solamente generan cambios en el comportamiento y en la conducta, sino también generan cambios actitudinales, ¿no? Por ejemplo, la ley del tabaco fue muy clara. O sea, cuando se hace una ley para cambiar una dimensión de la vida, tiene efectos en este caso, sobre el uso del tabaco. Se cambió la estructura de los bares, la gente dejó de fumar en los espacios cerrados, pero es que además, cuando preguntabas a la gente sobre qué pensaban respecto a eso, previamente en las encuestas era una locura. ¿Cómo vas a prohibir a la gente fumar en los espacios cerrados, ¿no? Porque ese es un derecho individual. Pero después de la implementación de la ley, la gente ya sí cambió de opinión y dijo, no, es que claro, por supuesto, ¿cómo no se va a prohibir fumar en un espacio privado? Porque estás influyendo a otras personas, ¿no? Entonces cambia la propia concepción de esa dimensión, ¿no? Entonces, sí. O sea, sí, la parte regulatoria me parece importante. Bada beste galderarik, más preguntas en la sala. Ánimo. Micrófono, momento bat. En algunos foros, cuando hablamos de medidas de acción positiva para facilitar la conciliación o la igualdad en las empresas, me he encontrado con una resistencia por parte del sexo masculino en este caso, porque se sienten discriminados. ¿Cómo se puede alcanzar la igualdad sin que ninguna parte se sienta discriminada o por lo menos haya comprensión? Como decía antes el compañero, él nos pone el ejemplo de que a veces la conciliación o la igualdad se puede considerar injusta, o las medidas, pero son necesarias. ¿Cómo evitar generar esas situaciones o cómo convencer para unirnos todos en un mismo objetivo? Tienes 2 horas. ¿Cuál? Tienes 2 horas para responder. Yo solo tengo un minuto, o sea que... Necesito tu ayuda, Alfonso. Bueno, o sea, no sé si centrarlo más en conciliación o en igualdad, pero en términos generales, lo voy a centrar en lo que es la psicología organizacional en términos generales, porque sabemos, hay una teoría además que habla de eso, de la percepción de, la teoría de la equidad, habla de la percepción de injusticia y cómo influye eso en los procesos motivacionales, ¿no? de las personas dentro de las empresas. Y la cuestión no es que, no hay que tratar de manera igual, o sea, la percepción de justicia no depende de que nos estén aplicando las mismas medidas, o sea, lo decía Alfonso antes también, ¿no? Depende de que yo perciba que eso es justo. Y hay diferentes dimensiones de la percepción de justicia. O sea, tenemos la justicia distributiva, de cómo se distribuyen las cosas, pero también tenemos una justicia procedimental, de cuál es el procedimiento que se ha utilizado para llegar a esa conclusión. No tenemos que utilizar la misma medida en todos los casos. La percepción de justicia no depende de eso. Depende de
que se perciba como justo el camino que se ha seguido para llegar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se tiene y debe hacer es trabajar mucho ese proceso de reflexión, de sensibilización en por qué determinadas medidas son necesarias o pueden estar disponibles y, por supuesto, especialmente con colectivos que, bueno, pues que aparentemente, en principio, pueden tener una resistencia mayor, ¿no? Como pueden ser los hombres, obviamente en este tema, a los que hay que motivarles especialmente, y a mí también es otro tema que, porque mi tesis doctoral fue sobre masculinidades en la empresa, es un tema que me apasiona, es un colectivo que hay que trabajar especialmente y que a veces no se ha hecho todo lo que se debiera hacer para promover, porque lo que queremos es la corresponsabilidad. Entonces, es un colectivo que hay que trabajar también, inevitablemente, ¿no? Porque les implica. ¿Cómo promover cómo implicarles? Pues mira, te invito a ir, justo voy a hablar de este tema en Barcelona la semana que viene, o sea que justo cómo motivar a los hombres para motivarse más, así que pues como no tengo mucho tiempo, si quieres ya te paso la presentación. Esperemos que este congreso tenga una segunda edición el año que viene y también te podemos preguntar la misma pregunta. Leire García, eskerrik asko, investigadora y profesora de la Deusto Business School, Universidad de Deusto. Mila esker, Leire. Sí.